Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras, también a las honorables diputadas aquí presentes. Y, por cierto, también compartir el saludo a todos los profesores y profesoras del país en este día que celebran aquella situación. Valorando, por cierto, el trabajo esforzado que realizan a diario para formar a todos quienes hoy día estamos en condiciones de estar en esta sesión. Quiero aprovechar esta oportunidad que se da a la Defensoría para participar de este debate legislativo, señora presidenta, por su intermedio, para poder hacer referencia a algo que me parece muy relevante y que tiene que ver con en qué momento como sociedad asumimos el desafío de preguntarnos qué tipo de educación, qué tipo de formación estamos siendo capaces de entregar a niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera se están enfrentando los procesos curriculares en orden a poder transmitir a niños, niñas y adolescentes los valores que involucran la convivencia en una sociedad democrática, respetuosa de los derechos de otros, de la integridad de otras personas y con ello, por cierto, evitar situaciones tan graves y complejas como las que hemos tenido que conocer desde hace mucho tiempo ya, que vinculan no solo a comunidades escolares, sino que también a entidades policiales y a todos quienes rodean, en definitiva, desde el punto de vista de la vinculación familiar y comunitaria, a estos adolescentes que se ven vinculados a estos hechos. Me parece que es importante hacer esa reflexión, señora presidenta, porque hoy día, cuando hablamos de procesos de educación, en general nos estamos preocupando de generar niños exitosos, competitivos, pero que en realidad aquellos conceptos no necesariamente se condicen con los valores a los que somos llamados como Estado desde el punto de vista de generar mejores personas, personas felices, capaces de convivir, respetando los valores de los demás. Lo planteo desde ese punto de vista porque creo que eso implica el desafío como Estado, no solo de realizar procesos educativos que sean desde este punto de vista acordes con las necesidades de niños, niñas y adolescentes, sino que también respetuosos de la vinculación con sus familias y de los apoyos que las familias necesitan en este desafío, como también de las sociedades comunitarias en el ámbito educativo, donde, por cierto, se encuentran los profesores, los directores y todas las comunidades académicas. Quiero hacer este punto porque me parece que desde ahí es posible iniciar un debate que es mucho más profundo que un proyecto de ley como el que se comenta y que se debate en este Congreso Nacional. Entrando de lleno al tema del proyecto de ley, me parece imprescindible, señora presidenta, por su intermedio, hacer una distinción absoluta entre aquellos hechos constitutivos de delito de aquellos hechos que no lo son. ¿Y por qué me permito hacer esta diferenciación? Porque en el ejemplo que consigna el alcalde Alessandri, de que un joven plenamente identificado en la mañana porta una bomba Molotov y la lanza, si está plenamente identificado, no es posible que ese joven no haya sido aprehendido policialmente, llevado a una audiencia de control de detención y, por tanto, formalizado por aquellos hechos en razón de lo que dispone nuestra legislación penal. Lo digo esto con conocimiento absoluto de causa, habiendo sido 9 años fiscal de la República. Por lo tanto, desde ahí es imposible pensar que ese joven, si es que está completamente identificado en la lógica del ejemplo que se nos expone, va a estar sentado en el aula enfrentado al profesor a quien supuestamente trató de tirarle la bomba Molotov. ¿Y por qué me parece relevante esto? Porque hay que poner las cosas en perspectiva, señora presidenta. Me parece que el peor error que se puede cometer desde el punto de vista político, que es aquel que convoca a los miembros de este honorable Senado y también a los miembros del Ejecutivo, es poner a algunos en favor de la violencia y a otros en contra de la violencia. Como si quienes defienden el debido proceso estuvieran avalando hechos tan nocivos e intolerables como aquellos que pudimos apreciar en el video del ataque al cabo Quintanilla. Como Defensoría de la Niñez, nosotros hemos sido claros. La violencia no es tolerable, pero no es tolerable desde ningún punto de vista, ni desde estos presuntos estudiantes que atacan a carabineros, ni tampoco desde carabineros atacando a los estudiantes. Y me parece que eso es un tema importante de tener presente por lo que diré a continuación. Dicha esta separación entre lo que tiene que ver con los delitos, entramos ahora en lo que tiene que ver estrictamente con la regulación normativa existente hoy día y la pregunta que nos debe asistir en términos de si hoy día es posible o no que un director de un establecimiento separe eficientemente a un alumno que ha infringido las normas de convivencia escolar. Y eso es perfectamente posible, señora presidenta, por su intermedio. ¿Cuáles son las normas que aquí nos rigen? Por una parte, el DFL número 2,
donde se consigna que podrán ser canceladas las matrículas o expulsados aquellos alumnos que hayan cometido infracciones graves contra la convivencia escolar, siempre y cuando hayan atacado el reglamento interno definido conforme a lo que ya se ha expresado anteriormente por Alfredo y que además hayan implicado un procedimiento previo, racional y justo. No solo tenemos esa norma, tenemos el estatuto docente, que le da la posibilidad a los profesores y a los miembros de las comunidades académicas de que en aquellos casos que los reglamentos internos no estén siendo suficientes para abordar situaciones de violencia, ellos puedan solicitar la corrección de esos reglamentos internos para incluir desde ese punto de vista mecanismos eficientes para erradicar la violencia. Pero además tenemos la circular a la que ha hecho referencia mi colega Alfredo Morgado, que es una circular del 20 de junio del año 2018, no es una circular del año de hace 10 años, es de este año. Y en esa circular se plantean claramente, señora presidenta, por su intermedio, como medidas excepcionales, la separación del estudiante de la comunidad educativa cuando se incurre en circunstancias graves que atentan contra la integridad física o psíquica de un miembro de la comunidad escolar. Y además se contempla la posibilidad de expulsar o cancelar la matrícula en circunstancias de la misma índole, siguiendo, por cierto, un procedimiento previo, racional y justo. Desde ahí, entonces, no es efectivo sostener que hoy día no existen mecanismos para los directores de colegio para proceder a la separación de alumnos involucrados en hechos violentos o para proceder a la expulsión y cancelación de matrícula, porque las normas están ahí, no me voy a extender, pero están a disposición, por cierto, de todos quienes estamos en esta mesa. Desde el punto de vista, entonces, ¿qué es lo que pretende este proyecto de ley? Y yo valoro, por cierto, la predisposición que plantea el alcalde Alessandri en términos de que siempre la tramitación legislativa permite la posibilidad de debatir y analizar y de personas aportar a el rol que se ejerce desde el Congreso. Pero lo que pretende este proyecto es sacar de la vía reglamentaria la facultad del director para imponerla por la vía legal como un deber, pero saltándose un aspecto central, que es el debido proceso, que es la concurrencia de un procedimiento previo, racional y justo. El procedimiento, tal como se denomina en el proyecto, parte con la sanción. No hay un espacio previo para un ámbito de determinación de la conducta. Y eso evidentemente infringe desde esa perspectiva el debido proceso. Y esto no es menor, señora presidenta, por su intermedio, porque en derecho solemos decir, y los abogados que están acá lo comprenderán, las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. ¿Y eso por qué es importante? Porque no basta con que yo en una ley ponga debido proceso para que eso transforme necesariamente en constitucional un proyecto. Yo necesito demostrar eficientemente cómo la ley da cabida normativa y sustento a ese debido proceso. Y en este caso es relevante, ¿por qué? Porque la atribución que se pretende dar de revisión de esto a la Superintendencia de Educación no es suficiente para que aquello contemple efectivamente la existencia de un procedimiento previo, racional y justo. Porque la indicación de que va a tener 2 días para enfrentar sus descargos no es suficiente tampoco para dar contenido a observaciones generales que ha hecho el Comité de Derechos del Niño, particularmente la observación número 12, donde en sus párrafos 65 a 67 expresa detalladamente qué es lo que debemos entender como Estado y cumplir como Estado respecto del derecho a ser oído en un proceso de índole administrativo como sería este. Porque el debido proceso que está regulado a nivel judicial está obligatoriamente transmitido también al debido proceso en el ámbito administrativo, conforme lo sostiene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto se sostiene desde qué punto de vista, y aquí me permito hacer una bajada, señora presidenta, por su intermedio, a jurisprudencia nacional. Porque en general cuando uno habla de derechos humanos nos dicen es que eso es de convenciones internacionales, no es derecho interno y empiezan esas discusiones. Bueno, acá tenemos jurisprudencia nacional de la excelentísima Corte Suprema, no voy a repetir el fallo 57-51 que relataba Alfredo, pero sí voy a hacer mención a 2 otros fallos, el rol 3275-2012, donde precisamente la Corte Suprema sostiene que hay infracción al debido proceso por la falta de una investigación previa que haya permitido determinar de manera exacta la participación que a los alumnos le ha correspondido en el hecho por el cual se ha sostenido su expulsión.
Y también el fallo del rol 24.970/2017, o sea, mucho más reciente, donde se sostiene nuevamente por la Corte Suprema que ha habido infracción del debido proceso toda vez que a los estudiantes no se les ha permitido conocer los cargos, ejercer su defensa, recabar prueba, rendir la prueba y conocer los actos de imputación. ¿Y qué sostiene la Corte Suprema cuando resuelve esto? Que el actuar entonces de la entidad administrativa se transforma en arbitrario y, por tanto, revoca las decisiones vinculadas a la expulsión. Si el proyecto se aprobara tal y como está, implicaría la persistencia permanente de la presentación de recursos de protección de los adolescentes vinculados a estos hechos y, por tanto, revertir las decisiones que desde ese punto de vista se adopten por la autoridad administrativa. Y yo me imagino y entiendo que la pretensión de la autoridad del Ejecutivo no es estar forzando la presentación de recursos de protección en razón de una ley que no cumpla con los requisitos vinculados al debido proceso. Pero esto además se sostiene desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional, señora Presidenta, por su intermedio, donde se ha sostenido claramente que no es posible vulnerar el derecho a un recurso efectivo. Y hago mención a esto porque la norma del proyecto de ley plantea que aunque se presente la reconsideración por el alumno, esta no suspende la ejecución de la expulsión. Entonces el recurso deja de ser efectivo si es que yo efectivamente estoy procediendo de todas maneras a la decisión. Voy a citar dos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y Familia versus Argentina, donde se sostiene el deber de resguardo del debido proceso como una garantía esencial para proteger la igualdad ante la ley y evitar conductas arbitrarias de parte del Estado. Y el caso Mendoza y otros versus Argentina, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que el corpus iuri del debido proceso es parte integrante de los valores democráticos de cualquier Estado. Y que además aquello no solo es aplicable en el ámbito judicial, sino que, por cierto, también en el ámbito administrativo cuando se relaciona con niños, niñas y adolescentes, particularmente desde el punto de vista de lo que sostenía previamente en relación a la observación general del Comité de Derechos del Niño, la número 12, en sus párrafos 65 a 67. A esto se adiciona la normativa internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing y otra serie de cuerpo normativo que lo que hace es evitar entonces que el Estado se desligue de un rol que planteaba de alguna manera Alfredo y que tiene que ver con los problemas de prevención del delito y de la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con hechos delictuales. Y ahí hay un desafío que el Estado no ha sido capaz de satisfacer, desde el punto de vista de lograr efectivamente que los adolescentes no se vinculen con este tipo de hechos. Para cerrar con esto, señora Presidenta, me parece que es importante reforzar y recalcar, particularmente desde el interés de la institución que dirijo, que la violencia no resulta tolerable, pero que con esa misma fuerza en la declaración es necesario transmitir claridad a la ciudadanía en términos de cuáles son las posibilidades de intervenir en actos de violencia. Y los hechos que han sido conocidos y la brutalidad con la que fue atacado el cabo Quintanilla es en este país un delito que debe ser perseguido penalmente con la máxima intensidad y rigor. Y no va a ser resuelto por un proyecto de ley de esta naturaleza, que atiende y tiene como objetivo una situación absolutamente distinta a la que se pretende plantear. Y desde ahí a mí me parece importante que se haga esa distinción crucial y que se entienda que hoy día existen las herramientas y los mecanismos para separar a adolescentes vinculados a hechos violentos, como también para expulsar o cancelar la matrícula. Y esto lo sostengo porque la circular plantea la posibilidad no solo de separar temporalmente al alumno, sino que además de proceder a su suspensión por el plazo de 5 días, que se puede renovar por otro periodo adicional del mismo tiempo, por 5 días adicionales. Por lo tanto, desde ahí lo que hay es un mecanismo cautelar que lo que busca es evitar el contacto de ese alumno con la comunidad escolar sin necesidad de proceder a la inmediata expulsión, mientras se desarrolla, por cierto, el proceso previo, racional y justo que busca determinar la participación en los hechos. Termino, señora Presidenta, por su intermedio, diciendo que la Defensoría de la Niñez, el tema de la situación de los colegios es un tema que tiene como interés desde el inicio de sus funciones.
Y esto ha derivado en una mesa de trabajo con Carabineros de Chile, donde le hemos solicitado formalmente a la autoridad policial la adecuación de sus protocolos a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de manejo de manifestaciones públicas, de allanamientos, de detenciones de niños, niñas y adolescentes y de otros aspectos que, si es necesario por los integrantes de la comisión conocer, estaré llana a entregárselos para que estén con esa información. ¿Y por qué hago este alcance, señora presidenta? Porque no se trata de justificar la violencia desde ninguno de los lados, pero es importante también que la formación policial y la actuación policial implique necesariamente la introducción de estándares de derechos humanos en términos de hacer la diferencia con las personas adultas que son intervenidas desde el punto de vista policial. Quería hacer esa referencia final porque hay aspectos relacionados con el uso de la fuerza, con el actuar policial en condiciones de control de identidad, de allanamientos, de declaración de niños, niñas y adolescentes, que han sido peticiones formuladas por la suscrita al alto mando de Carabineros de Chile, quien se ha manifestado muy dispuesto a trabajar con nosotros esta materia, hago el reconocimiento en ese sentido, y que yo creo que pueden ser elementos de trabajo que, asociados a la mesa que existe hoy día, de trabajo con los liceos emblemáticos, con sus centros de padres y apoderados, con la Unidad de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, más la Defensoría de la Niñez, pueden ir propiciando espacios de mejora en esta intervención. Solo para cerrar, señora presidenta, agradezco la invitación a la Defensoría de la Niñez para entregar la opinión y nos manifestamos desde ya absolutamente disponibles para colaborar con el Ejecutivo y con la tramitación que esta comisión dé al proyecto de ley en comento. Muchas gracias.